El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene como objetivo promover y proteger los derechos fundamentales de las personas, basándose en la soberanía de los Estados miembros. Surgió después de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de establecer un nuevo orden internacional que garantizara la protección de los derechos humanos. Según los investigadores Salvioli 2003 y Faudesma en el 2004, el sistema ha evolucionado y ha fortalecido la protección de estos derechos, destacando la centralidad del ser humano y su dignidad, tal como lo afirma Medina y Jiménez. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos limita la soberanía estatal cuando un Estado viola los derechos fundamentales de las personas. La creación de este sistema se vio impulsada por las grandes violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, lo que le llevó a la creación de la Carta de la Organización de los Estados Americanos OEA, el Pacto de San José y otros tratados esenciales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estos instrumentos internacionales establecen los derechos fundamentales y las obligaciones de los estados para protegerlos, dando lugar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el responsable de promover y supervisar el cumplimiento de los derechos humanos. Esta está compuesta por 7 comisionados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúa de manera independiente de los gobiernos, promoviendo los derechos humanos a través de actividades educativas, investigativas y de recomendaciones. Entre sus funciones claves está la promoción y la protección de los derechos humanos, la recepción de peticiones individuales de violaciones y la implementación de medidas cautelares para proteger a las víctimas. También monitorea la situación de los derechos humanos en los países miembros. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que garantiza la protección de los derechos fundamentales de las personas. Esta está compuesta por 7 jueces independientes. Se enfoca en asegurar que los Estados miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos respeten y protejan los derechos de los ciudadanos. Su labor se divide en 2 competencias. La una, que es la contenciosa, cuando resuelve casos específicos de violaciones, y las competencias consultivas, donde emite opiniones sobre las interpretaciones de la Convención. En estos casos, la Corte puede ordenar la reparación a las víctimas y exigir a los estados cumplir con las resoluciones. En lo referente a lo establecido en el control de convencionalidad, es un mecanismo fundamental creado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar que las leyes nacionales estén aliadas con las normas internacionales de derechos humanos. Este proceso se obliga a los jueces nacionales a verificar que las normas internas respeten los derechos establecidos en la Convención Americana. Además, permite un diálogo jurisprudencial entre jueces locales e internacionales, promoviendo que las autoridades públicas y los legisladores adapten las leyes nacionales a las normas internacionales, asegurando así la efectividad de los derechos humanos. Este sistema, a través de sus órganos y mecanismos, ha sido clave en la defensa y protección de los derechos fundamentales en América, fomentando una mayor responsabilidad y cumplimiento por parte de los Estados miembros.